Buenas a todos, en esta semana vamos a estar viendo las distribuciones de probabilidad de variable discreta. Entre esas distribuciones vamos a ver específicamente la distribución binomial, la binomial negativa, la distribución hipergeométrica, la distribución de Poisson. Y en este primer ejercicio vamos a estar viendo algunas definiciones de la distribución de probabilidad discreta. Bueno, la variable discreta es toda variable que pueda ser contada. Se sabe que la probabilidad de que sea posible conectarse en un momento dado con una computadora desde una terminal remota es de 0,7. Sea x el número de intentos que debe hacerse para tener acceso a la computadora. Y vamos a ver primero que esta x que está aquí es la variable aleatoria discreta, que siempre se denota con la letra mayúscula. Y los valores que puede tomar x se denotan con la letra minúscula. Lo primero que me pide es los 4 primeros términos de la tabla de densidad. Toda variable aleatoria tiene una función de densidad o una función de masa también se le llama, que es una función que asigna probabilidades a los valores de la variable discreta. Y cada una de esas probabilidades viene a ser la distribución de probabilidades. Entonces, lo primero que nos dice, encuentre los 4 primeros términos de la tabla de densidad y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hallar la probabilidad de que x sea igual a 1, la probabilidad de que x sea igual a 2, la probabilidad de que x igual a 3 e igual a 4. Entendiendo, conforme a nuestro ejercicio, como x es el número de intentos que debe hacerse para tener acceso a la computadora, entonces la probabilidad de que con un intento yo tengo acceso a la computadora es de, voy a hallar acá, la probabilidad de que con 2 intentos tengo acceso a la computadora o la probabilidad de que con 3 intentos, la probabilidad de que tenga acceso con 4 intentos. Algunas veces la tabla o la distribución de probabilidades va a empezar con x igual a 0, pero en este caso no, porque por lo menos un intento debo hacerlo para tener acceso a la computadora. Entonces comenzamos desde x igual a 1. Y vamos a ir hallando esto. Para que yo tenga un intento, me dice el ejercicio que la probabilidad es de 0,7. Entonces esto es el dato que me dio. Ahora, para que yo haga 2 intentos para tener acceso a la computadora significa que en el primer intento no tuve acceso. Esta probabilidad va a ser igual al complemento de 0,7, 1 menos 0,7, porque si la probabilidad de tener acceso es 0,7, entonces la probabilidad de no tener acceso con un intento es de 1 menos 0,7, o sea 0,3. Y esto por 0,7. Esto quiere decir que en el primer intento no tuve éxito y en el segundo sí. Entonces esto sería igual a 0,3 por 0,7, que es igual a su vez a 0,21. Ahora, para la probabilidad de x igual a 3, quiere decir que fallé 2 veces y en el tercer intento recién pude tener acceso. Entonces sería, dijimos que 1 menos 0,7 es igual a 0,3, entonces sería el primer intento, probabilidad de fallar 0,3, por en el segundo intento también fallé 0,3, por 0,7 que en el tercer intento tuve acceso a la computadora. Entonces esto se puede escribir como 0,3 al cuadrado por 0,7, que es igual a 0,063. Ahora 4 intentos. Sería, en el primer intento fracasé, en el segundo intento también fracasé, en el tercer intento también fracasé y en el cuarto intento tuve acceso. Entonces sería 0,3 al cubo por 0,7. Esto es igual a 0,0189. Entonces aquí yo pude hallar los 4 primeros términos de la tabla de densidad y esta sería mi tabla de densidad. ¿Sí? Esto sigue porque puedo tener varios intentos para poder tener acceso a la computadora y los 4 primeros términos serían esto. F de x sería la función densidad. Bueno, calculé la expresión cerrada para f de x, no pide el ítem b.
Tenemos que entonces, observando todo esto, observando cómo pudimos hallar los primeros términos, podemos tener la función densidad, la función f de x. Y vemos cómo se comporta. Tenemos que acá es 0,3 por 0,7 con 2 intentos, 0,3 al cuadrado por 0,7 y acá con 4 intentos 0,3 al cubo por 0,7. O sea que mi función es igual a 0,3 y esto va a estar elevado a la x minúscula menos 1 por 0,7. Esta es mi función. Si yo le doy valor 1 aquí, sería entonces igual a 0,7, que es lo que nos salió acá. Si le doy valor 2 me va a salir esto, si le doy valor 3 me va a salir esto. Y si le doy valor 4 me va a salir esto. Entonces esta es mi función para x igual a 1, 2, 3, hasta infinito, ¿verdad? Y va a ser 0 para cualquier otro valor. Entonces esta es mi función de densidad para la variable x. Me pide hallar la probabilidad para que yo tenga acceso a la computadora con 6 intentos. Entonces nos queda solamente reemplazar en nuestra función de probabilidad que ya hallamos el valor de x igual a 6. 6 menos 1 por 0,7. Y esto es igual a 0,00051. Calcule una expresión cerrada para f de x. Cuando tenemos f mayúscula de x, nos está hablando de una función acumulada de la función densidad. Función densidad acumulada sería. Entonces, ¿qué es la función acumulada? Si observamos esta tabla, es nuestra tabla de función acumulada. Para x igual a 1, yo tengo la probabilidad para un intento, ¿sí? Pero para x igual a 2, esto que está acá es la suma de este valor de la función acumulada para x igual a 1 más f de 2. O sea, sería la función acumulada anterior más la función densidad para x igual a 2. Entonces, este 0,91 saldría de sumar 0,7 más 0,21. Y luego la función para x igual a 3 sería la función acumulada de 2, 0,91, más la función densidad para x igual a 3. Y así. Entonces la expresión cerrada para f de x es en realidad esto, ¿sí? Es f de x sub 0, podemos llamarle, va a ser igual a la sumatoria de x igual a 1 hasta x igual a x sub 0, ¿sí? Entonces sería la sumatoria de esto y acá vamos a poner la función f de x. Entonces sería f de x sub 0 es igual a sumatoria de x y desde x igual a 1 hasta x igual a x sub 0 de 0,3 a la x menos 1 por 0,7. Esta sería la función acumulada. Use f para calcular la probabilidad de que deban hacerse cuando mucho 4 intentos para obtener acceso a la computadora. Bueno, aquí hay que prestar atención a esto que dice cuando mucho. O sea que esto cuando mucho significa la probabilidad de que deban hacerse hasta 4 intentos. O sea que esto sería la probabilidad de hasta 4 intentos sería menor o igual a 4. Sería la sumatoria de la probabilidad para x igual a 1, o puede ser para un intento, puede ser para 2 intentos, puede ser para 3 intentos, o puede ser para 4 intentos. Cuando mucho, 4 intentos. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy sumando la probabilidad de 1 hasta 4. Esto también se podría escribir de esta forma. F de 1 más f de 2 más f de 3 más f de 4. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy realizando una sumatoria, o sea, sería una función acumulada para x igual a 4. Porque la función acumulada siempre me va a dar la probabilidad de x menor o igual a x minúscula. Entonces sería
la función acumulada para x igual a 4 ya tenemos en esta tabla, o sea que es igual a 0,9919 y este sería el resultado. Puedo hallar con la función acumulada o puedo hallar sumando todas estas probabilidades que ya hallamos en el ítem A. Use F para calcular la probabilidad de que se requieran por lo menos 5 intentos para tener acceso a la computadora. Bueno, acá me dice por lo menos. Acá me dijo cuando mucho, o sea, hasta 4. Puede ser un intento, 2, 3, hasta 4. Acá me dice por lo menos 5. Por lo menos 5 veces debo intentar para tener acceso. O puedo tener acceso en un intento, si intento una vez más, o sea, con 6 intentos, puedo tener acceso con 7 intentos, pero por lo menos tengo que hacer 5 intentos para tener acceso. Eso se traduce a, si yo quiero calcular la probabilidad de x por lo menos 5 intentos, es x mayor o igual a 5. Esto es igual a sumar la probabilidad para x igual a 5 más la probabilidad para x igual a 6 más hasta infinito, ¿verdad? Porque puedo tener infinitos intentos. Entonces, ¿cómo esto se escribiría? Bueno, yo debo saber que la sumatoria de la probabilidad igual a 1 más la probabilidad igual a 2 más la probabilidad igual a 5 más la probabilidad igual a 6 hasta infinito debe ser igual a 1. Entonces, ¿cómo esto puedo traducir de otra forma? Sería pasando todo lo que está antes de la probabilidad igual a 5, pasar al otro miembro. P de x mayor o igual a 5 sería igual a 1 menos la probabilidad para x igual a 1 más la probabilidad para x igual a 2 hasta la probabilidad para x igual a 4. Entonces, ¿qué dijimos que esto era? Era la función acumulada para x igual a 4. Por lo que la probabilidad para que se requieran por lo menos 5 va a ser igual a 1 menos f de 4. Y esto es igual a 1 menos 0,9919, o sea, 0,0081.